Cuando yo era muy pequeño, mis padres me abandonaron dejándome al cuidado de mis abuelos maternos. Y digo, abandonaron porque ni siquiera tuvieron la decencia básica de explicarme cualquier cosa. Simplemente me dijeron que iría de visita por un fin de semana, por lo que incluso recuerdo que no empaqué todo lo que me importaba, y como solo los llegué a ver unas esporádicas veces a lo largo de mi vida, jamás pude recuperarlas. Y aunque recuerdo que al principio era muy confuso para mí, y asimismo supongo que me porté algo mal tratando de sobrellevar la situación, mis abuelos siempre fueron amorosos y comprensivos conmigo, e incluso me atrevería a decir que, de no haber sido criado por ellos, quién sabe qué hubiese sido de mi vida. Mi abuela y abuelo siempre me metieron en la cabeza que una carrera universitaria me abriría más puertas en la vida, por lo cual siempre me motivaron a abrir mis horizontes y siempre apuntar lo más arriba que pudiera, por lo que ellos fueron los más felices del mundo cuando apenas terminar la preparatoria, logré ingresar a una universidad en la Ciudad de México, y aunque al principio me dio algo de tristeza dejar a mis abuelos, ambos me aseguraron que estarían bien, sino que era lo mejor para mí, por lo que me fui a vivir a la ciudad. Y muy pronto logré hacer amigos suficientes para no sentirme tan solo. A mediados de carrera, uno de nuestros profesores nos dejó como trabajo buscar un lugar rural. No los aburriré con todos los detalles del proyecto, solo dejémoslo en que básicamente era para determinar qué era lo que se podría construir ahí. Y aunque al principio yo sugerí ir a mi localidad para hacerlo, diciéndoles que inclusive mis abuelos podrían darles alojamiento por los días en que nos quedáramos ahí, mi mejor amigo Lucio nos dijo que en su pueblo era mejor para hacerlo, pues había muy buenos lugares ahí. Además, su tío abuelo tenía una casa rodante que nos podría prestar sin problemas, y de esa manera podríamos acampar unos días investigando mejor el lugar para así entregar un mejor trabajo. Honestamente, toda su idea era mucho mejor que la mía, por lo que todos decidimos hacer una excursión de acampada con mi grupo de amigos. Durante el camino, mi amigo nos dijo que él ya tenía más o menos ubicado el lugar al que podríamos ir. Era un lugar cerca de un río, a unos 15 o 20 minutos de que el pueblo comenzara. Y entre más nos contaba las locaciones e incluso algunas ideas para el proyecto, más nos convencíamos de que habíamos tomado la decisión correcta para realizar nuestro proyecto. Sin embargo, en retrospectiva, no debimos abordar ningún autobús a ese lugar. Llegamos algo noche al pueblo de mi amigo, por lo cual la primera noche nos quedamos en su casa. Pero a la mañana siguiente, después de comer un buen desayuno que su padre amablemente nos preparó, Lucio fue a conseguir la casa rodante y todos nos fuimos al bosque. Estuvimos toda la mañana y gran parte de la tarde haciendo el proyecto, y cuando comenzó a oscurecer, todos decidimos que lo mejor era encender una fogata, beber unas cervezas y comer algo. La chispa del fuego iluminaba nuestros rostros mientras compartíamos risas y conversaciones animadas. En algún momento de la noche comenzamos a contar algunas leyendas o cosas paranormales que nos habían ocurrido, y fue entonces cuando Lucio decidió contarnos una leyenda que había oído desde que era niño. Una historia macabra que había atormentado las noches de su pueblo. Según la leyenda, un granjero local, conocido por su alcoholismo y su maltrato hacia su esposa e hijos, el cual siempre afirmaba que, si Dios existiera, su granja sería más próspera. Un día, en un arrebato de furia y borrachera, golpeó brutalmente a su familia hasta matarlos. La historia decía que las almas de sus seres queridos se habían introducido en las cabras de la granja, y semanas después de que los vecinos no vieran a la familia en el pueblo, descubrieron algo espantoso. Cuando los vecinos se adentraron en la granja abandonada, encontraron un horror inimaginable. 3 cabras se alimentaban del cuerpo descompuesto del granjero, como si estuvieran poseídas por un hambre insaciable. El cuerpo del granjero estaba tan destrozado que parecía haber sido embestido hasta la muerte por las propias cabras.
Desde entonces, se decía que las cabras vagaban por el bosque, ansiosas por probar carne humana una vez más. Al principio, todos escuchamos la historia con escepticismo y risas nerviosas. A mi punto de vista, sonaba un tanto disparatada, aunque algo original, pues nunca había escuchado algo así. Y me atrevería a decir que todos pensamos que era solo una historia espeluznante para añadir emoción a nuestra noche de campamento. Pero nuestro amigo nos dijo que de hecho los más ancianos del pueblo afirmaban que era real, pues decían que eran niños cuando eso ocurrió. Y no solo eso, sino que efectivamente había una granja abandonada y tétrica en el pueblo y que incluso él había ido a verla con sus amigos durante su adolescencia, pero no había visto nada fuera de lo normal, por lo que asumimos que tal vez pasó algo medianamente parecido hace mucho tiempo, y al pasar los años la gente lo había exagerado o le habían agregado algunos cuantos detalles más escabrosos para asustar a los niños del pueblo durante años. Por lo que recuerdo que después de un rato nos empezamos a reír de los fallos que la historia tenía, y a medida de que la noche avanzaba, terminamos olvidándolo. Nos quedamos afuera hasta cerca de las 2 de la madrugada y planeábamos quedarnos por algún tiempo más, cuando de repente algunos ruidos extraños comenzaron a llenar el bosque. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras escuchaba el crujir de las ramas y los susurros inquietantes del viento. Aunque traté de convencerme de que eran solo los sonidos habituales de la naturaleza, la inquietud comenzó a apoderarse de mí, y yo supongo que a los demás también, pues pronto dejamos de reír y hablar, y pronto nos encontramos en total silencio, mirando cómo el fuego de la fogata se movía con el viento. De repente, una de las tiendas de campaña que habíamos instalado para que 2 de nosotros pasara la noche ahí, y de ese modo no estuviéramos tan apretados en la casa rodante, comenzó a sacudirse violentamente. Lucio dijo que solo se debía tratar del viento, pero todos los demás podíamos asegurar que la tienda se estaba sacudiendo desde adentro, tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Lucio y yo nos acercamos para ver. Al abrir la cremallera, nos encontramos con una escena aterradora. El interior de la tienda estaba en ruinas, como si una fuerza maligna hubiera estado revolviéndolo todo. Decidimos refugiarnos dentro de la casa rodante y dormir, convencidos de que nuestros nervios simplemente se debían a la historia perturbadora que Lucio nos había contado. Creímos que una noche de sueño reparador disiparía todas nuestras preocupaciones. Pero estábamos equivocados. La noche continuó con incidentes cada vez más extraños. Siempre que nos asomábamos por las ventanas, puedo decir que al menos yo podía distinguir sombras moviéndose entre los árboles, y todos podemos asegurar hasta el día de hoy que el viento sonaba más parecido a risas siniestras que se desvanecían y susurros incomprensibles que parecían susurrar nuestros nombres. El ambiente ya era muy tenso, aunque fuera de la carpa no habíamos visto nada. De hecho, recuerdo que Lucio trataba de convencernos de que fue el viento el que había causado que todo dentro de la carpa se revolviera, pero realmente parecía que lo estaba diciendo porque él mismo quería convencerse de que había sido así. Y aunque la mayoría de nosotros sabíamos eso y que el aire difícilmente pudiera hacer eso, realmente comenzamos a creerlo también. Comenzamos a decir entre nosotros que solo nos estábamos sugestionando y que tal vez lo mejor era volver a la casa de los padres de mi amigo y volver al día siguiente con luz de día para, de esa manera, continuar con el proyecto. Todos accedimos, y Lucio salió del camper para pasar a la zona del conductor para irnos de una vez. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, la camper no encendió. Era muy extraño porque el familiar de Lucio la había revisado justo para que eso no nos fuera a pasar. Pero sin importar cuántas veces intentó arrancar, no lo consiguió y era demasiado de madrugada como para irnos caminando, por lo que pensamos que lo mejor era quedarnos ahí algunas horas en lo que amanecía. Recuerdo que antes de acostarme, me asomé por la ventana. Afuera estaba muy oscuro,
y era muy difícil ver cualquier cosa afuera. Sin embargo, poco a poco mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y a través de la espesura divisé una figura oscura moviéndose entre los árboles. Era una sombra alargada y deforme. Mi voz se quedó atrapada en la garganta mientras señalaba tembloroso hacia la figura. Mis amigos también lo vieron. Una mezcla de horror se reflejó en sus rostros. Entre más lo veíamos, parecía tener una figura humanoide. Cerramos la cortina y dijimos que lo más probable es que se tratara de un árbol que por la oscuridad y por el viento parecía una persona. Pensamos que debíamos intentar dormir para que de esa manera se nos pasara la noche más rápido y ya con la luz de día poder volver a la casa de los padres de mi amigo. Y bien, llegamos al final de este video, pero no se preocupen. La segunda parte ya está disponible. Les recuerdo que si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like. Así me ayudan a crecer y traerles más contenido. Gracias por formar parte de la familia Creepy.